Bien, seguimos en la metamorfosis del ser, en vivo por YouTube, por FM Fénix 100.3. Para comunicarte puedes hacerlo a través de WhatsApp, de mi WhatsApp, que es el 11 66 62 42 64, te lo repito, 11 66 62 42 64. Y te reitero el tema que nos convoca. Vamos a estar hablando de nuestro niño interior, de tu niño interior. Y de este poema que acabamos de escuchar de Lalo Yaja, Todos somos niños, me gustaría destacar una de las frases que creo que resume este tema de una forma tan maravillosa, tan clara, fácil de entender. Y esa frase dice así: todos somos niños tratando de hacer un mejor papel que el de los niños que nos criaron y siguen siendo niños en búsqueda de amor. Es eso lo que busca un niño, que lo amen. Y quizás aquellos que nos criaron, si no fue tu papá o tu mamá, quien te haya criado, estuvo tratando de hacer un mejor papel. O aquel como si fuera mi mamá o como si fuera mi papá, ¿sí? Hizo lo mejor que pudo, y eso es lo que tenemos que entender. En este programa me gustaría que te atrevas y puedas imaginar a tu niño, a ese pequeñín, a esa pequeñita, como ese pequeño inocente que no juzga a nadie, es un niño que vive libre de culpas, y esto hace que los haga a esos pequeñitos más humanos, más queribles, que van por la vida solo jugando, y necesita ese pequeñito que recuperemos el contacto con él, lo incorporemos, lo integremos, solamente para sanar heridas que todos tenemos. Nadie zafa de nuestras heridas de la infancia. La idea es poder diferenciar lo que sucedió de cómo mi niño lo interpretó, esos hechos, porque ahí es donde empieza la herida. Ya que ese pequeño, esa pequeña, era muy pequeña y no tenía la posibilidad de analizar lo que le sucedía, de analizar cada acontecimiento, cada circunstancia, desde un lugar de adulto responsable, que es lo que ahora soy. Entonces es darle otra mirada, es ponernos en ese lugar, pero con el aprendizaje que tenemos ahora. Entonces lo importante es que una vez que tomamos conciencia de esto, que nos damos cuenta, ese famoso darnos cuenta, continuar delegando la responsabilidad y la culpa en nuestros padres seguiría siendo una actitud inmadura e infantil. Y no permitimos que ese niño herido sane. Entonces, la realidad es que volver a esas heridas es doloroso. Hay que llorar, sí, tenemos que encontrarnos con cosas que por lo general no queremos. Pero peor que eso, me vas a decir, ¿hay algo peor? ¿Sabes que sí? Hay algo peor. Y es quedarnos en el papel de víctimas y seguir sufriendo el resto de nuestras vidas. Entonces hay que animarse realmente a mirar a ese pequeño, esa pequeña, a partir del darnos cuenta y dejar de trasladar en los otros la culpa de por qué yo me siento así. Quiero un poco salirme, esto va a tener poco de teoría, quiero salirme realmente de la teoría. Va a haber así unos pequeños flashes, ¿sí?, que están vinculados obviamente con decodificación biológica, pero desde otro lugar, y es para que se entienda qué es lo que nos pudo haber pasado.
Y porque desde los ejemplos reales es donde quizás te pueda ayudar de una forma más concreta. Entonces, todas estas etapas de la vida están dentro nuestro. Y cada una de las etapas de mi vida tiene la posibilidad de vincularla con alguna de estas heridas. Vamos a recordar las heridas básicas, la de abandono, la de humillación, la de traición, la de rechazo, la de injusticia. Y si no integramos a cada una de esas heridas al presente y las abrazamos, van a comenzar a aparecer situaciones y personas que nos van a hacer de espejo, especialmente en nuestras relaciones íntimas con una pareja, que es donde nos sentimos más vulnerables, donde sacarnos la coraza de niño nos cuesta más, pero es ahí donde va a ser foco generalmente. Entonces, es importante recordar que nuestras experiencias de vida determinan nuestras creencias siempre. Esto es básico. Lo que yo experimento me hace crear y creer algo. Entonces, todo lo que mi niña ha vivido, todo lo que esta pequeña Ale ha vivido, cree que está bien. Y vos decís, ¿y cómo? Y cree que está bien que la hayan abandonado cuando la abandonaron. Cree que está bien que la hayan rechazado cuando la rechazaron. Cree que está bien que la hayan humillado cuando la humillaron. Cree que está bien que la hayan traicionado cuando la traicionaron. Y cree que está bien cuando sintió injusticia. Nacemos con creencias de nuestro clan, ¿sí? Todos. De esto nadie sale libre de las creencias de nuestro clan, de todo aquello que de mamá, de papá, de la abuela, más los bisabuelos, ¿sí? Nadie. Y a medida, ¿sí?, que nuestra vida comienza, desde el mismo momento en que nos gestan, nos conciben, ¿sí?, vamos a empezar a crear creencias propias. Y a medida que crecemos, vamos escribiendo en esas hojas en blanco, ¿sí?, que forman parte del libro de nuestra vida, nuevas creencias, de acuerdo a lo que interpretamos, que hacemos, de acuerdo a la interpretación de determinados hechos, de los que no haya sucedido, no importa. Y esto implica que comience antes de que nacemos, antes del momento de nacer. Si a mamá le pasó algo, ¿sí?, cuando yo estaba en la pancita, si al momento de concebirme, ¿sí?, qué pasó en ese momento. Y para traerte, como te decía hace un rato, ejemplos reales y que estén vinculados también desde biodecodificación, van a estar relacionados con el parto, con nuestro parto, o quizás también desde nuestra concepción, desde que nos conciben. Porque para poder evolucionar estaría bueno que sepamos qué es lo que sucedió. Sí podemos. Y no solo a nosotros, qué nos sucedió a nosotros en todo ese trayecto, sino también qué le sucedió a nuestros padres. Entonces, imagínate una sala de parto en donde la mamá hace lo que puede con su trabajo de parto y si es su primer bebé, imagínate el miedo que puede tener esa mamá, ¿sí? Puede estar o no acompañada del papá, ¿sí? Y quizás el papá tenga menos noción de lo que le esté pasando a la mamá y menos al bebé. Si está, hace lo que puede. Y si no está, ya veremos qué pasó. Y
A ese bebé intentan sacarlo de un lugar seguro, confortable, calentito, que es esa pancita de mamá. Y de solo pensarlo, ¿sí? Que salimos de la panza de mamá y aparecemos en este mundo, aparece ya un trauma. Estoy dejando un lugar confortable, un lugar bonito, y aparece el trauma sin que haya ningún tipo de complicación, porque empiezo a sentirme inseguro, empiezo a desconfiar de todo aquello que hay a mi alrededor, ¿sí? Ahora, si a ese parto normal le sumamos algún tipo de complicación, y no tiene que ser gran cosa, ¿sí? Todo lo que no sea es un parto normal va a generar un conflicto. Estamos preparados para venir a este mundo y que mamá pueda dar a luz sin ningún tipo de asistencia. Ahora, cualquier cosa que implique asistencia implica que o el bebé o mamá están en peligros. Entonces, si a ese parto le sumamos, ya a ese trauma original le sumamos algún tipo de complicación, esto va a implicar una experiencia y esto va a implicar una creencia en base a esa complicación. Y estamos hablando de inconsciente, ¿sí? Todo aquello que va a ir a parar a nuestro inconsciente. Entonces, te paso así algunos ejemplos. Pensá solo en un bebé, ¿sí? Que nace con vuelta de cordón. Imagínate lo que es sentir la vuelta de cordón en el cuello, una o dos. Lo están literalmente ahorcando a ese bebé. Lo están asfixiando. O sea, lo más parecido a la muerte. Entonces yo salgo de esa pancita confortable y lo que primero siento es que me falta el aire y que me estoy muriendo. Y antiguamente, no ahora, ¿sí? Porque los medios, la ciencia ha evolucionado mucho en esto, pero los bebés con vueltas de cordón en el cuello no tenían mucha esperanza de vida. Generalmente nacían al poco tiempo de nacer. Morían, al poco tiempo de nacer. Entonces no solo me separan de mi mamá, ¿sí? Cuando cortan el cordón, sino que aparece un sentimiento vinculado con la muerte. Lo que te quiero mostrar con esto es que se pueda ver esto de inicio de vida con un trauma e inmediatamente lo asocio a una creencia. ¿Sí? Inicio mi vida y debería ser placentera, no sentirme asfixiada porque un cordón lo tengo alrededor de mi cuello. Y de ahí ya tenés una huella profunda, o sea, al trauma original del parto le sumamos la vuelta de cordón. Entonces se transforma en una herida de la infancia. Y yo estaba fusionada por medio de ese cordón a mi mamá. Y de repente me siento separada de mi mamá y asfixiada. Sugerencia. Intentá averiguar cómo fue tu parto e incluso tu gestación y concepción. Si todavía están mamá y papá en este plano, sentate a hablar con ellos. ¿Para qué? Me preguntás. Porque también es importante saber qué es lo que le pasó a papá y a mamá en ese momento. Y hay que saber qué sintió, ¿sí? ¿Cuáles fueron las circunstancias previas a llegar a esa sala de parto? Y recordá esto, a mayor trauma, mayor profundidad de trauma, más importante va a ser la herida y vas a poder entender las consecuencias de esta herida en la construcción de mi personalidad. Y me podés decir, y no están ni mi papá ni mi mamá, ¿y ahora qué hago? Estoy peor que antes.
Desde lo personal te voy a decir que no. Porque yo no hace mucho tiempo que me enteré todo lo que había pasado en mi parto y me enteré en el momento en que podía entender realmente las consecuencias de todo eso que pasó en mi personalidad. Y dirás, fue una casualidad, un hecho fortuito. No. Había una causa para la cual yo me tenía que enterar de todo lo que había pasado en ese momento. Y cuando pasa, realmente es cuando lo podés entender, cuando podés hacer las paces con toda esa situación, con mamá, con papá, con quien sea, ¿sí? Entonces, te va a llegar, la data te va a llegar. Y a partir de ahí va a ser responsabilidad tuya salir de ese lugar de víctima y ser responsable de cada cosa que te pase en ese momento. Sentate, tranqui, prepárate un café, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos.